buenas tardes. TV Buap y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Carolinos. Hoy, jueves 27 de junio, les saluda Laura Domínguez a nombre de mi compañera Mónica Olvera, conductora titular de esta emisión. Por favor, síganos también a través de las páginas de Facebook de Cupreder y la página web de TV Buap. Ahí van a poder encontrar detalles, incluso si por alguna razón no van a poder ver el programa completo, ahí también van a poder ver el programa grabado ya después. Y pues a continuación vamos a revisar el estado del tiempo con nuestra compañera, la meteoróloga Lluvia Sofía Gómez Texon, investigadora de Cupreder. Adelante. Actualmente tenemos vaguadas al interior del país, aunado a la entrada de humedad de ambos litorales, favoreciendo precipitaciones en gran parte del estado. Aquí en Puebla capital estamos esperando lluvias ligeras a moderadas, principalmente durante las horas de la tarde y durante la noche. También pueden estar acompañadas de actividad eléctrica. En cuanto a las temperaturas, estamos esperando temperaturas máximas en Puebla capital que oscilen entre los 20 y 22 grados Celsius y mínimas entre los 12 y 14 grados Celsius. Al interior del estado, en la Sierra Norte y Nororiental, las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 y 20 grados Celsius, y al sur del estado, ahí sí son un poquito altas, de 27 a 29 grados Celsius. Sin embargo, se ha notado ya un refrescamiento con la llegada de la temporada de lluvias en cuanto a las temperaturas se refiere. También tenemos una onda tropical, la número 5, sobre la península de Yucatán, y se espera se mantenga desplazándose hacia el oeste, favoreciendo potencial para lluvias importantes también aquí en territorio poblano durante el fin de semana y que se puedan extender hasta el día martes. Las recomendaciones, pues como siempre, es estar pendiente de los pronósticos en fuentes oficiales, evitar cruzar ríos de respuesta rápida y en las ciudades evitar cruzar las calles encharcadas por posible daños, ya que muchas coladeras se encuentran destapadas por las precipitaciones o incluso no hay y las personas pueden caer en ellas. También evitar resguardarse bajo los árboles durante la tormenta para evitar ser alcanzados por los rayos. E insisto, consultar el pronóstico siempre en fuentes oficiales porque las lluvias van a continuar. Así es, tengamos mucho cuidado y tomemos en cuenta todas estas recomendaciones que nos hace la meteoróloga Lluvia para, disfrutar de alguna manera también estas necesarias lluvias. Y otra recomendación es que seamos cuidadosos con la basura, no la tiremos en la calle, tapa las coladeras y después tenemos muchísimos problemas, ¿no? Las inundaciones, etcétera, etcétera. Quisiera hacer recordar la convocatoria de pintura infantil que en el marco del Festival Alas sobre Rieles, el Camino del Agua y el Museo de los Ferrocarriles, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, perdón, siempre me confundo con los nombres, está realizando, ¿no? Para la pintura de niños de 5 a 13 años, por favor consulten las páginas de Facebook, las páginas oficiales del museo, ahí van a encontrar toda la convocatoria. Y quisiéramos informarles también que las actividades que estamos realizando en el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de Cupreder y en el marco de los proyectos que se están realizando tanto en la Sierra Norte de Puebla como en la península de Yucatán, pues queremos informar que durante las próximas semanas estaremos llevando a cabo foros informativos sobre el agua, cultura y lengua, así como capacitaciones y talleres respecto al uso de los modelos de ordenamiento ecológico territorial. Vamos a estar muy movidos y seguramente que vamos a estar en nuestras páginas
oficiales, vamos a estar dando los anuncios ya más precisos de fechas, lugares, etcétera. Y pues para mí es un gusto que en esta ocasión voy a compartir el espacio, así como también el proyecto de los ordenamientos ecológicos, ordenamientos ecológicos serranos que realizamos mi compañera Argelia, la historiadora Argelia Arriaga García, investigadora de CUPREDER. Y pues ahora le damos la bienvenida. Bienvenida, Arge. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues hoy nos toca platicar de un trabajo muy importante que hicimos ambas a finales de 2003 y 2023 y 2024. Entonces, ahorita platicamos. Y pues yo quiero presentarla. Ella es historiadora desde 1998. Ella es egresada de esta casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella se incorpora al CUPREDER en febrero de 2003 y desde entonces asiste, colabora y participa en diversas conferencias y congresos sobre desastres, vulnerabilidad y riesgos, así como en actividades de planeación territorial y políticas públicas. Trabajo nada desafiante, por cierto. También ha tenido relación con la creación, con toda la logística de los foros, de algunos foros del agua, entre otras tareas desarrolladas por el CUPREDER, incluyendo la asistencia a seminarios, y su formación académica permite que realice investigaciones históricas para todos estos procesos de planeación territorial, como lo son los ordenamientos ecológicos, los atlas de riesgos o bien las propuestas de uso de suelo, además de colaborar en el trabajo comunitario y de campo que todos en el centro realizamos. Bienvenidos, y para dar inicio a esta charla, pues vamos a ir calentando motores. Arge, platiquemos sobre lo que es el ordenamiento ecológico territorial, su proceso y por qué ordenar los territorios serranos, en particular Tlatlauquitepec y Soquiapa. Muy bien. Bueno, ¿qué es el ordenamiento? Es una pregunta muy interesante, es una pregunta que de repente pensamos que nos puede resolver muchas cosas y de repente otros piensan que no nos puede resolver muchas cosas. Claro. Sin embargo, los ordenamientos, más o menos en el país, en México, empiezan a ser importantes desde 1982, y todo se empieza a normativizar desde una famosa ley de procedimientos administrativos. Ni siquiera entró como parte de una ley ambiental, ¿no? Sino como una ley de procedimientos administrativos, simpáticamente. Estos ordenamientos fueron teniendo una serie de modificaciones a nivel legal, y entonces para 1992 es que ya se tiene la famosa ley de equilibrio ecológico, la famosa ley GEPA, y hacia el 2003, es decir, casi 9 años después, 11 años después, ya hay un reglamento para esta ley, ¿no? Esta ley ha venido teniendo una serie de modificaciones muy interesantes porque, primero comentarles que todo ordenamiento, para empezar, es un instrumento de regulación de usos de suelo. De las actividades que se realizan humanas, en el territorio. De las actividades humanas que se están realizando en todo territorio, ¿no? De los usos de suelo. Y entonces ha requerido de una serie de normativas que vayan permitiendo ir pues mejorando también las formas de convivencia entre los municipios, el Estado y la propia población. Porque quienes hacen uso de estos espacios, pues es la población, ¿no? Es la gente, finalmente, es la gente, ¿no? Es la gente Los que está habitantes. produciendo, es la gente que está haciendo un uso de ese espacio, de ese territorio que, como decimos, todo territorio se construye socialmente. Todo territorio tiene necesariamente que construirse de una forma social, y que por ello es importante, porque luego la gente dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la historia en todo esto? ¿No? Bueno, hemos aprendido a lo largo de todos estos años en el CUPREDER que la historia es fundamental, y por ejemplo,
Cuando nos pidieron que hiciéramos el ordenamiento de Cuetzalan, cuando tú empiezas a entender cómo se fue construyendo ese espacio en un territorio, ¿no? Desde que van llegando ciertos grupos por estas presiones que fueron dando en el momento de las propias guerras entre digamos, las diferentes grupos nahuas contra los totonacos, etcétera. Y entonces se empieza a ver todo un proceso de distribución de la gente en el territorio y de acomodos, reacomodos, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una idea de cómo la gente en ese espacio va construyendo una forma de vida, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿con qué? Pues con lo que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que hay en ese espacio? Bueno, pues hay selva, o hay bosque, o hay cierto tipo de vegetación, cierto tipo de flora, de fauna, ¿no? Y entonces también se empiezan a gestar una serie de costumbres, ¿no? Claro, los famosos usos y costumbres que se manejan en los diferentes territorios. Exactamente, y entonces estos famosos usos y costumbres van a permitir entender, más bien construir un espacio diferente al otro. Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yaunáhuac, Xoquiapan, todos los municipios de la Sierra Norte tienen muchas cosas en común, pero cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? ¿Qué tienen en común estos lugares? Bueno, su forma de vincularse con el medio ambiente, todavía, ¿no? Así es. Y entonces, por ejemplo, nosotros seguimos encontrando en este momento que muchas de las comunidades están en tal relación con su territorio, por ejemplo, con el agua. Los días 3 de marzo, de mayo, perdón, la gente sale a bendecir la cruz, pero ¿a dónde? A las zonas de manantiales. Exacto, a los ¿Por manantiales. qué? Porque viene ya pronto la lluvia, ¿para qué? Para la siembra, Para ¿no? la siembra, Entonces, para comenzar a preparar la tierra para las siembras. inicia la preparación de la tierra y todo esto. Entonces, nos hemos encontrado con cosas muy, muy interesantes y entonces esto nos ha permitido entender que los territorios donde estamos trabajando, todos tienen sus peculiaridades y tenemos que estar atentos a cuáles son las problemáticas que se están gestando dentro de cada territorio, ¿no? Claro. Y que además a partir de esta cuestión del uso y de la producción en esos territorios, porque la gente come de ahí, ¿no? Claro. Porque la gente vive de ese espacio, entonces hay que ir entendiendo cómo se va, pues, usando ese territorio, ¿no? Sí, que en ese sentido hemos utilizado en Cupreder, hemos utilizado una analogía que nos ha funcionado porque la gente de las comunidades lo relaciona y dice, oh, cierto, porque así es como nosotros nos organizamos. Nosotros hacemos la analogía de los territorios que se habitan o que habitan ellos, las personas que ahí viven, con la casa, ¿no? Entonces, un ordenamiento ecológico territorial tiene que ver justamente con ese territorio que vivimos todos los días, pero bueno, vamos a utilizar una parte para usarla para cocinar. Vamos a utilizar otra parte de la casa, bueno, pues para asearnos. Vamos a utilizar otra parte de la casa para convivir entre todos. Son lugares comunes. Bueno, entonces, haciendo esta analogía, las personas dicen, pues sí, efectivamente, utilizamos nosotros estos lugares para sembrar, en estos otros sembramos maíz, en estos otros aprovechamos los frutales que ya existen, o podemos sembrar otros frutales. Claro, también tenemos estos lugares comunes que son los lugares, las zonas rurales o los asentamientos humanos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser grandes ciudades, son pequeños asentamientos en donde la gente convive, que también tiene algunos servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido es que esta analogía nos ha funcionado para que todos, incluso nosotros como parte del centro del Cupreder, pues también vayamos relacionándonos con las personas. Y es aquí justo donde va la organización. Y es aquí donde justamente va la organización. ¿Por qué razón? Primera, porque
el ordenamiento ecológico territorial es un instrumento de planeación donde se toman decisiones en un territorio. Pero a partir de las decisiones de qué se toman, a partir de conocer cómo está ese territorio, ¿no? Nosotros no podemos decir que en la zona boscosa tenemos que seguirle dando en la torre, pegándole a la deforestación, porque entonces sí se van generando conflictos cada vez más complicados. Exacto. Y lo vivimos en 1999, específicamente en la Sierra Norte de Puebla, con estos con estas lluvias que se generaron a partir de, me parece que fueron ciclones, ¿no? Sí. Ok, entonces, bueno, ¿qué es un ordenamiento? Lo primero que siempre decimos con la gente es ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es en mi casa? ¿Dónde tengo las recámaras? ¿Dónde están los sanitarios? ¿No? ¿Cómo las quiero? ¿Dónde quiero la cocina? ¿La quiero cerca de las recámaras? ¿O cómo ordenamos? ¿No? ¿Por dónde empezamos a hacer estos procesos de ordenamiento? Entonces, bueno, en el caso de Tlatlauquitepec, Yaunáhuac y Soquiapan, son 3 municipios que nosotros estuvimos trabajando entre 2016, 2017 Cierto. Y un poco 2018. Es un periodo en el que Cupreder, por vía de un proyecto que se asignó con la gente de la TOSEPAN, me parece, sí. Estuvimos trabajando, ahí no se trabajó un ordenamiento, ¿te acuerdas? No. Trabajamos más bien como los usos de suelo, precisamente para que se definieran los usos de suelo. Fue una propuesta de usos de suelo, ¿no? No fue una carta como tal de usos de suelo, fue una propuesta que se hizo a estos municipios porque había problemas muy serios, y sigue habiéndolos, sobre el territorio, sobre lo que ellos llamaban los famosos proyectos de muerte, de los que ya hemos platicado en otros momentos aquí en Cupreder, en Carolinos. Entonces, bueno, estaba esta problemática de la defensa de los territorios, y era muy importante que por vía del ordenamiento se pudiera dar, digamos, los espacios donde no se puede intervenir, determinadas zonas que requieren más bien ser conservadas, más bien ser restauradas, o las zonas de aprovechamiento, pero ¿cómo vamos a aprovechar estas zonas, no? Entonces, ese es el trabajo que nosotros hicimos en el 2017, 16, 17 y 18, si mal no recuerdo. Después de eso dejamos estas partes. Afortunadamente, 2 de estos municipios, que fue el caso de Tlatlauquitepec y de Soquiapan, decidieron aprobarlo, incluso esta propuesta de usos de suelos por vías de su cabildo, ¿no? No tuvimos esa misma suerte para el caso de Yaunáhuac, y Tuzamapan ya no lo tengo muy presente, pero me parece que tampoco. Sin embargo, en el 2023, nuevamente por vía de la Semarnat, se acuerda que a partir de que ya había todo un estudio, un análisis de estos municipios, bueno, se hiciera precisamente ahora sí un ordenamiento, ¿no? Y entonces el trabajo que nosotras hicimos desde 2023, estamos hablando más o menos de junio, julio del 2023 que iniciamos, era precisamente hacer todo el proceso de lo que es el ordenamiento. Exacto. ¿Cuál es el proceso de un ordenamiento? Bueno, son varias etapas, ¿no? Son varias etapas, Arge. Hay una primera etapa que es la de caracterización, es una etapa muy rica, ¿no? Es una etapa donde nosotros como investigadores tenemos que sentarnos y recabar toda la información que tengamos sobre ese municipio en particular. Sobre el territorio, ¿no? Claro. Entonces, lo rico aquí es cuando tú ves a todos los compañeros de Cupreder trabajando cada quien sus diferentes áreas de conocimiento, buscando, haciéndose de toda la información para ir entendiendo qué es lo que está pasando en ese territorio. Posterior a eso vienen, y más o menos a la par un poco también, los famosos talleres de participación social. Y de participación sectorial. Sectorial, ¿no? Y entonces ahí, esa es una etapa de lo más rica. Yo honestamente creo que es lo que más disfruto, porque nos vamos a la sierra o al lugar que tengamos que ir, y estamos en contacto con la gente, llevamos nuestras propias preguntas, porque ya antes hicimos un proceso de investigación del territorio, y entonces llevamos nuestras propias preguntas
que se hacen en estas mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo se dividen particularmente en 4 temáticas importantes, Sí. ¿no? La ambiental, la parte social, económica, la parte económica y productiva, la parte histórico-cultural y la parte, me falta una. De infraestructura y Claro, asentamientos y la parte de asentamientos humanos. e infraestructura. Y entonces cada uno de nosotros que ya tiene, pues, digamos, ya está especializado en estos temas, está trabajando con la gente y se obtiene muchísima información que es muy, muy, muy rico, ¿no? Y viene después de eso un proceso de sistematización. Es decir, tenemos que poner a platicar, decimos a dialogar, ¿no? A dialogar. Los saberes científico-técnicos con los saberes de la población, de su territorio. Exacto, es la parte que nosotros, es como el fuerte y ese sello característico de Cupreder, que tiene que ver precisamente con este diálogo de saberes que es a lo que siempre hemos apostado, ¿no? No solamente el conocimiento de los investigadores, sino también al conocimiento que nos va aportando los habitantes de cada uno de los territorios. Claro, pero falta un detalle importante, Lau. Comentarles que este proceso se lleva también vamos de la mano con las comunidades, con las poblaciones, pero también con las autoridades. Así es. ¿No? Todo ordenamiento ya tiene que ir muy de la mano con las autoridades. Si no vamos en esta buena alid entre autoridades, investigadores y la población, entonces ténganlo por seguro que el ordenamiento no va a funcionar. Porque aquí la toma de decisiones tiene que ser colectiva, tiene que ser de todos. Es decir, la gente que está está gobernando, tiene la obligación de escuchar a los otros. Exacto. Y eso es lo interesante, porque en estos 42 años de que se establecieron los famosos ordenamientos, antes no se tomaba en cuenta la población. No. Era solamente Era una cuestión técnica, ¿no? Era una cuestión como muy técnica, se le pagaba a alguna institución, ellos llegaban, hacían su diagnóstico, una consultoría, agarraba todos los datos de INEGI, los datos de Conagua, es decir, de todas las instituciones que estuvieran a la mano, ponía los datos en un documento y decía, aquí está, y estos son los usos de suelo y no hay cambio. Acá no, acá es toda una cuestión donde incluso la gente nos pide que caminemos con ellos. Exacto. Hacia donde están sus manantiales, hacia donde están las zonas de recarga de agua, hacia donde está, pues incluso a ti, ¿no? Te piden que vayas a ver dónde está cierto tipo de árbol, de planta, de animalito. De animales, ¿no? Entonces, muy interesante. O incluso nos dicen, nosotros de tales plantas tomamos estas partes porque con esas tejemos, hacemos artesanías, ¿no? nos curamos, es la primera etapa antes de acudir al médico, ¿no? Y no porque no quieran acudir al médico, sino porque muchas de las comunidades o muchos de los habitantes de los diferentes territorios, pues están lejos de los centros de salud o lejos de los hospitales regionales. Entonces, lo primero que hacen, bueno, es utilizar las plantas para combatir las diarreas, las fiebres, cualquier tipo de incluso malestar. las propias plagas, ¿no? Exacto. Que luego tienen en sus parcelas, también utilizan cierto tipo de plantas. Es decir, hay un conocimiento tan rico de todo lo que hay en ese territorio. ¿Y quién te puede aportar ese conocimiento tan rico? Pues la gente que vive en ese lugar, exacto, en estos espacios, ¿no? No es posible que de repente alguien diga, no, pues nosotros sabemos todo. No es cierto. El conocimiento se tiene que ir construyendo entre la gente que tiene un conocimiento muy científico, muy técnico, con la gente que tiene otro tipo de conocimiento y que incluso, por ejemplo, ahorita algo que la gente ha estado, pues le genera cierto ruido es la siguiente, que se han modificado mucho los tiempos de la siembra, ¿no? Porque las lluvias, como ahorita,
pues no han llegado en los tiempos que antes llegaban. Entonces, ya la siembra se está recorriendo, ya no unas semanas, incluso se está recorriendo de 1 a 2 meses, ¿no? Exacto. Y está modificándose entonces el calendario agrícola. Ese calendario agrícola con el que nos enseñaban cuando éramos niños en las primarias, cómo era que nuestros antepasados en cierto periodo preparaban la tierra porque venía el agua, etcétera. Bueno, todo eso se está modificando, pero también eso está implicando otra cuestión, que se están modificando las costumbres de mucha de la población. Así es. Anteriormente se hacía la vendimia, la bendición, perdón, de las semillas. Actualmente ya no. Muchos lugares ya no lo hacen porque ya no saben qué día va a llover, en qué momento va a llover. Exacto. Entonces, hay una pérdida muy importante de esas costumbres. Hay lugares, sobre todo los lugares más indígenas, Soquiapan, por ejemplo, aún así la gente sigue llevando a cabo este tipo de rituales, ¿no? Así Y es. se van a las zonas, insisto, donde están los nacimientos de agua y ahí es donde ellos van trabajando. Bueno, esa etapa de la caracterización es muy interesante, muy bonita. Viene posteriormente una etapa de diagnóstico, ya con toda la información que es sistematizada, entonces ahí se hace todo el proceso de diagnóstico para después de eso armar la otra etapa que son las famosas prospectivas, ¿no? Exacto, el diagnóstico no es otra cosa más que es nuevamente equipararlo con los diagnósticos médicos, ¿no? O sea, el médico nos revisa, sabe cómo está entiende cómo está nuestra salud, nosotros le decimos cuáles son los achaques, él nos mandará a hacer una serie de análisis y entonces el diagnóstico es, señor, señora, niño, niña, usted lo que tiene es una indigestión, ¿no? Ese es el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico en el territorio, bueno, es bastante menos simple que esto, sin embargo, es un equivalente. Es decir, en este territorio hay una sobreexplotación del agua, se están perdiendo los árboles, se están explotando los árboles. El crecimiento de la frontera agrícola está creciendo y está también disminuyendo zona boscosa. las zonas arboladas, ¿no? Resulta que hay que la gente está cazando sin respetar las vedas, entonces eso también entra como parte del diagnóstico. Por lo tanto, se están perdiendo especies, etcétera, ¿no? Esto es lo que nosotros, con todo este intercambio de conocimientos, de saberes, nosotros podemos dar ese diagnóstico dentro de los ordenamientos ecológicos territoriales. Muy bien. Y en ese proceso también la gente va dándose cuenta de cómo está haciendo un uso de su territorio. Por ejemplo, Tlatlauquitepec, ustedes están viendo ahí en las fotografías los talleres que estuvimos realizando en estos dos municipios, pero Tlatlauquitepec tiene un problema muy fuerte con respecto a la producción papera. Tlatlauquitepec es el 5º estado más importante de producción papera a nivel nacional, pero ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues que hay un proceso de contaminación terrible del suelo, pero no solamente del suelo, también del agua. Exacto. Y también están con un problema muy fuerte ya de salud, por un lado, y por otro lado empieza a haber lo que llaman el huachicoleo del agua, es decir, con pipas llegan ciertos productores, ¿no? Y sacan el agua del río, y entonces el río, pues si de por sí ahorita no hay tanta agua por la sequía, por estiaje, bueno, pues no les queremos contar cómo está la situación. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que para producir una hectárea, solamente una hectárea de papa, se requieren de 15 a 20 pipas de agua de 15 a 20 mil litros. Es decir, estamos hablando de una cantidad enorme de agua. Exacto. Para la producción de papa, ¿no? Y si esto lo vamos potencializando, porque no solamente se produce la papa, también hay algunos pequeños ganaderos que también requieren el agua. ¿Para qué? ¿No? Pues para su ganado.
Hay agricultores que requieren el agua no solamente para la papa, sino también para el maíz, para el arvejón, o sea, para otros productos. Entonces, agua lo que hay y en los ese frutales. territorio es una disputa muy importante, muy fuerte, sobre un bien ambiental que es el agua. El agua, ¿no? claro. Y entonces eso también ya lo hemos ido viendo actualmente. Nos tocó ver lo que está ocurriendo en la zona de Veracruz, entre Veracruz y Puebla, con las granjas Carroll, la guerra del agua, la guerra por el agua. Y entonces empiezan estos procesos en muchos de los lugares donde nosotros estamos ya trabajando. Dentro del diagnóstico, algo más que nosotros encontramos que nos pareció también preocupante es cómo está llegando gente de otros espacios, de otros municipios, de otros estados incluso, compran terrenos en la zona serrana, compran los terrenos y cierran los pasos, ¿no? Claro, Los cierran los famosos caminos. pasos de servidumbre, y al cerrar los pasos de servidumbre, las zonas donde están los manantiales, los pequeños manantiales, pues simple y sencillamente la gente ya no tiene acceso Exacto. al agua. Y entonces es una forma también de privatizar el bien ambiental, agua. ¿no? Claro. Entonces ellos no necesitan, como el caso de nosotros aquí en la ciudad de Puebla, tener una empresa que nos está privatizando nuestro recurso, nuestro bien ambiental, agua. No, ellos ya tienen allá a sus propios privatizadores del agua porque ya no les permiten entrar. Porque los acuerdos que se tenían entre los abuelos, entre la gente que vivía en la comunidad para permitir los pasos de servidumbre y que la gente pudiera accesar a los veneros, pues simple y sencillamente ya no se está llevando a cabo. ¿no? Exacto. Entonces, esas problemáticas que son tan sensibles que solamente las puedes escuchar de la gente cuando estás con la gente. Eso no lo encuentras en un texto, ¿no? Lo encuentras platicando con la gente. Y entonces después de eso viene otro momento, que eso es el momento de ir generando el modelo del propio ordenamiento, ¿no? Se va generando el modelo del ordenamiento, pero también con toda esta información nosotros estamos, y digo, con todo este bagaje de conocimiento, necesitamos hacer pronósticos, ¿no? Es decir, qué es lo que pasaría si se mantienen las problemáticas actuales, si se incrementan, o si buscamos una forma para disminuirlas. ¿Qué va a pasar en un periodo de tiempo X? ¿No? Pueden ser 10, 20 años, etcétera, dependiendo de los territorios, porque también cada territorio tiene su propio ritmo. Y en este sentido es que dentro del ordenamiento ecológico, pues se manejan las políticas ambientales, ¿no? Que son 4 políticas ambientales que son aprovechamiento sustentable, la restauración, la conservación y la protección o preservación, ¿no? de diferentes lugares, y cada una de ellas puede ser más o menos restrictiva, depende de qué política. Pero para eso, nuestros compañeros cartógrafos, cartógrafos, lo que hacen es, ahora sí, con un mapa de uso de suelos, de vegetación, mejor dicho. Entre muchos otros. Hacen ellos le llaman pastel, pero definen cuáles son las famosas unidades de gestión ambiental. Esas unidades de gestión ambiental van a tener, se les va a aplicar una política ambiental, ¿no? Así es. Y estas unidades de gestión ambiental, las famosas UGA, como les llamamos cariñosamente, es como la unidad básica del territorio, ¿no? Así como para el cuerpo humano, para los seres vivos, la unidad básica son las células, para el territorio son precisamente las unidades de gestión ambiental. Entonces, en estas unidades de gestión ambiental es donde se van a aplicar las políticas ambientales, estas 4 que ya les mencionamos, pero para que estas unidades sean funcionales necesitan estar regidas por otras cosas, que son los lineamientos, los criterios, etcétera, etcétera. Entonces,
Todo esto se tiene que ir, se va sumando, ¿sí? Los lineamientos ecológicos tienen que responder a una serie de preguntas para dar una idea de cada una, de cómo se va a manejar cada una de las unidades de gestión ambiental a las que se les asignen determinadas políticas y los criterios que se van a regir más directamente sobre los usos de suelo de estas unidades de gestión ambiental. Entonces, pues sí, Después de todo este trabajo que ya se platicó así porque como que el tiempo nos está comiendo, pero sí es importante decirles que después de todo esto que se hace ya en trabajo de gabinete, viene otro proceso importante y es con la gente, es decir, todo lo que nosotros encontramos, cómo se definieron las unidades de gestión ambiental, cuáles son las zonas, las políticas que se aplican a cada uno, ya sea de conservación, de restauración, de aprovechamiento, de protección, etcétera. Ya que se definió todo eso, entonces toda esa información hay que platicarla con las personas nuevamente. Entonces regresamos y hacemos un proceso de validación donde la gente se va revisando qué es lo que se hizo y ellos dicen, ¿de acuerdo o faltó tal cosa? No se consideró tal asunto o está bien, ¿no? Entonces, aquí, ¿a qué voy? ¿Por qué es importante plantear esto? Porque en todo momento hay un diálogo, hay un ir y venir entre nosotros como universidad y la gente. Entonces estamos en un constante diálogo, comunicándonos, platicándonos, y lo más importante y la aquí, administración municipal, claro, ¿no? y lo más importante aquí es que se cuenta precisamente, insistimos mucho esta parte, con las autoridades. Vamos de la mano, autoridades, población y nosotros, y entonces estamos estableciendo todo un trabajo muy interesante para que posteriormente se consulte a la población e incluso a la gente que no formó parte de la elaboración o la construcción de todo este proceso, pueda revisar todo lo que se trabajó, todo lo que se entregó y puedan también ellos aportar algunas cuestiones. Pero además de eso, viene ya finalmente el otro proceso que es la cuestión de que en el cabildo, cada ayuntamiento apruebe este modelo del ordenamiento. Aprobando el cabildo el modelo del ordenamiento, entonces se constituye ya en un programa de ordenamiento ecológico territorial del municipio que sea. Pero en ese momento ese se convierte en un instrumento de planeación territorial, ¿no? Que va a ser parte de una política pública de planeación territorial. Esa es la parte importante. Y forma parte ya con todos ahora sí que con toda la cuestión de la ley, la parte legal. Y esto, ¿por qué es importante? Porque entonces las siguientes autoridades tendrán que ceñirse precisamente a este trabajo que ya se hizo con la población. Y la ley dice que cada 10 años podemos volver a hacer una actualización de todo este procedimiento. Pero para modificar algo de un ordenamiento implica necesariamente hacer todo este procedimiento. Exacto, volver a Hay hacer algo que nos falta todavía mencionar. Se constituyen el famoso comité de ordenamiento. El comité de ordenamiento es la gente que va surgiendo precisamente de esos talleres que ustedes están viendo, la gente va siendo parte de ese comité. Exacto. Y ese comité a su vez se divide en dos partes importantes, el órgano ejecutivo y el órgano técnico. Y entonces tienen ellos tareas asignadas muy importantes, todo esto ya hay un reglamento que va a ir permitiendo precisamente que efectivamente se vaya trabajando ya con todo lo trabajado y planeado, las propias estrategias que se generan en este proceso para ir modificando estos espacios de acuerdo a las políticas ambientales que les fueron asignadas, ¿no? Así es, y en ese sentido nosotras nos sentimos como muy orgullosas de que los municipios de Soquiapan y de Tlatlauquitepec han llevado ya a la validación
del ordenamiento, de sus ordenamientos ecológicos territoriales. Aunque son territorios serranos, son territorios con diferentes problemáticas y por supuesto con diferentes usos de su territorio. Mientras que Soquiapan tiene sus propias problemáticas, sabemos y conocemos que Tlatlauquitepec también tiene otras problemáticas, una de ellas en el caso de que tienen una ciudad que es declarada pueblo mágico, ¿no? Tienen que poner muchísimo más atención en el tipo de turismo que van a realizar, porque bueno, es maravilloso poder ir a diferentes lugares, pero ¿cómo vamos a ser turistas en determinados sitios sin deteriorar el territorio, ¿no? A lo mejor nosotros llegamos, nos hospedamos a un hotel y pues no nos importa porque vamos a seguir teniendo las mismas comodidades, pero esto finalmente son recursos que se están obteniendo del territorio, ¿no? Y que están causando un impacto también a los habitantes. Claro. Y por otro lado, Soquiapan es un lugar que se encuentra en otro lugar, ¿no? Sin embargo, lo que nosotras con todo este proceso, que además hemos aprendido mucho, sí fue largo, ay, sí. Fue largo, fue complicado, pero finalmente ambos municipios han llegado a la validación del modelo, de sus modelos, ¿no? A lo mejor sí vale la pena decirlo que Tlatlauquitepec ya en este punto está como muchísimo más avanzado en su proceso que Soquiapan, pero los modelos ya están validados. Claro, Tlatlauquitepec el día 23 de mayo en Cabildo ya aprobó el modelo, ¿no? Uh-huh. En el caso de Soquiapan están en ese proceso, en este momento están en consulta ya también del propio ordenamiento y esperemos que muy pronto también entren en este proceso de que el Cabildo apruebe el ordenamiento. Y entonces ellos ya tendrán mucho trabajo, porque a final de cuentas se viene mucho trabajo, todo lo que viene incluso para nosotras que hemos estado acompañando este proceso, seguramente nos va a continuar, vamos a continuar, mejor dicho, apoyando en todo este proceso, que ha sido de verdad muy rico. No tienen ustedes una idea cómo se encariña uno con la gente. Con la gente, con sí. Toda la gente, no hay una persona que no esté ya dentro es más, los nombres te los aprendes, la gente te platica muchas cosas, vas entendiendo, no sé, las dinámicas la forma de vida. Exacto. Es súper rico, ¿no? Ha sido de verdad muy enriquecedor, ¿no? Yo creo que a nosotros nos ha apoyado muchísimo y además de que nos gusta, ojalá y también la propia universidad, los jóvenes estudiantes, exacto, los chicos que escuchen que está ahí la posibilidad de entrar en esos procesos de investigación, pues busquen precisamente el trabajar en el CUPREDER. Nosotros hemos aprendido también mucho con los jóvenes y creo que los jóvenes que han hecho su servicio social en el CUPREDER también han estado se han vuelto esponjitas, ¿no? Exacto. Les ha tocado absorber muchas cosas en poco tiempo porque no hay mucho tiempo para estar enseñando, ¿no? Hay que estar trabajando al momento y… Exacto, yo creo que uno de la importancia de todos estos procesos y en particular este momento en la vida y el desempeño de CUPREDER es que se han sumado muchos jóvenes, jóvenes y jóvenes también para poder darle seguimiento, para poder aprender, para poder entender todas estas dinámicas y eso es algo que nosotros como investigadores valoramos, ¿no? Porque bueno, sí, efectivamente no solamente se ha dado este intercambio de saberes a nivel comunidades, sino también dentro de
dentro del propio centro con las nuevas generaciones que se han ido sumando y que también han ido participando. Y pues lo que nos resta decir es que, bueno, pues muchísimas gracias por todas las personas que se sumaron en este procedimiento, en estos ordenamientos serranos, que con sus propias problemáticas también han tenido como mucha participación. Su riqueza es la gente, la unión, la unidad de las personas. Y bueno, solamente antes agradecer tu presencia, Argelia, en el programa Carolinos, y antes de despedirnos tenemos un anuncio, tenemos un servicio a la comunidad. Pues estamos solicitando donadores de sangre. Para mayores informes les pedimos que se comuniquen al número telefónico 22 21 60 07 86 con la compañera Cintia Flores de la Dirección de Investigaciones Arquitectónicas y Urbanísticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que por favor nos apoyen. Ella les dará todos los datos de tipo de sangre, cuántos son los donadores que se necesitan, a dónde acudir, porque, bueno, pues siempre cuando un familiar o los compañeros lo requieren, pues bueno, ahí estamos, y pareciera que hay mucha sangre, pero no. De 10 personas, pues solamente uno pasa la prueba. Entonces también este es un recurso que tenemos que cuidar, cuidando nuestra salud. Y bien, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en una emisión más de su programa Carolinos, y a ustedes que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios de TV Buap, pues gracias por su atención, por su compañía. Nos vemos aquí mismo la próxima semana en otro programa más de Carolinos. Gracias y linda tarde.